Vamos a la palabra de Dios, ahora el libro de Daniel capítulo 3. El libro de Daniel capítulo 3. Para aquellos de ustedes que son visitantes, estamos estudiando este libro y poco soñamos cuando comenzamos a estudiarlo que llegaría a ser tan relevante de tantas maneras a los asuntos actuales. No estamos lidiando con cosas del pasado, estamos tratando con el Dios contemporáneo. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 90 pies de alto, 30 metros, y 9 pies de ancho, 3 metros, y la colocó en el plano de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a todos los príncipes, gobernadores, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, alguacilos y gobernantes de todas las provincias de su imperio, para que vinieran a la dedicación de su estatua. Cuando todos habían llegado y estaban de pie ante el monumento, un heraldo gritó: gente de todas las naciones e idiomas, esta es la orden del rey. Cuando la música suene, deben caer al suelo para adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se niegue a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno en llamas. Así que cuando la banda sonó, con la corneta, la flauta, el arpa, el saco, el salterio, el dulcimer y otros tipos de instrumentos, cuando la banda comenzó a tocar, todos, independientemente de su nación, el idioma o la religión, cayeron al suelo y adoraron esa estatua. Pero algunos funcionarios acudieron al rey y acusaron a algunos de los judíos de negarse a adorar. Su majestad le dijeron: hiciste una ley que todos deben postrarse y adorar la estatua de oro cuando la banda comience a tocar, y que cualquiera que se niegue será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes has puesto a cargo de los asuntos babilónicos, que te han desafiado, negándose a servir a tus dioses o a adorar la estatua de oro que erigiste. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó traer a Sadrach, Mesach y Abednego ante él. Les dijo: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que se niegan a servir a mis dioses o a adorar la estatua de oro que instalé? Les voy a dar una oportunidad más. Cuando la música suene, si se postran y adoran a la estatua, todo estará bien, pero si se niegan, serán arrojados a un horno de fuego, en el plazo de 1 hora. ¿Y qué Dios podrá liberarlos de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: no estamos, oh Nabucodonosor, preocupados por lo que nos sucederá si somos arrojados al horno de fuego. Nuestro Dios es capaz de librarnos y nos librará de su mano, majestad. Pero si no lo hace, señor, por favor, sepa que bajo ninguna circunstancia serviremos a sus dioses o adoraremos la estatua de oro que ha erigido. Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, y su rostro se oscureció de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más fuerte que de costumbre. Y llamó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército para atar a Sadrach, Mesach y Abednego y arrojarlos al fuego. Así que los ataron con cuerdas y los arrojaron al horno completamente vestidos. Y porque el rey en su ira había pedido un fuego tan caliente en el horno, las llamas saltaron y mataron a los soldados mientras arrojaban a Sadrach, Mesach y Abednego, que cayeron atados a las llamas rugientes. Pero de repente, mientras miraba, Nabucodonosor saltó asombrado y exclamó a sus consejeros: ¿no arrojamos 3 hombres al horno? Sí, dijeron. Así hicimos, majestad. Pero miren, dijo Nabucodonosor, veo 4 hombres, sueltos, caminando en el fuego, y ni siquiera los lastimaron las llamas. Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó lo más que pudo a la puerta abierta del horno, llameante, y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan aquí. Así que salieron del fuego, y los príncipes, gobernadores, capitanes y consejeros se apiñaron a su alrededor, y vieron que el fuego no los había tocado. Ni un cabello de sus cabezas estaba chamuscado. Sus abrigos estaban sin quemar, y ni siquiera olían a humo.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió a su ángel a liberar a sus fieles cuando desafiaron el mandamiento del rey, y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o adorar a cualquier dios que no fuera el suyo. Entonces, hago este decreto, que cualquier persona de cualquier nación, idioma o religión que hable una palabra contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será desgarrado miembro por miembro y su casa se derrumbará en un montón de escombros, porque ningún otro Dios puede hacer lo que éste hace. Entonces el rey dio ascensos a Sadrach, Mesach y Abednego para que prosperasen grandemente en la provincia de Babilonia. La historia que acabamos de leer es una de las favoritas de los niños, tanto en la escuela dominical como a la hora de acostarse, y puedo recordar de mi niñez pidiendo esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y luego a la cama. Sin embargo, esta historia, como la mayoría de las historias de la Biblia, nunca fue escrita para niños, sino para adultos. Se trata de una situación muy adulta, ya que estos tres no eran jóvenes, tenían 40 y tantos, y pertenecen a este grupo de edad que es uno de los más difíciles del sexo masculino. Cuando estamos orgullosos, cuando estamos en la cima de nuestros propios poderes, y antes de que empecemos a darnos cuenta de que nos deslizamos por el lado equivocado de la colina. Estos hombres tenían 40 años, más o menos, por lo que eran maduros, pero no dependían de sí mismos. Confiaban en Dios e hicieron lo correcto. Se trata de una situación en la que la obediencia a Dios y la obediencia a los hombres están en conflicto. Una situación que surge en al menos 2/3 del mundo de hoy, donde si los hombres y las mujeres van a obedecer a Dios, deben desobedecer a los hombres. Y en este tipo de conflicto, bajo presión social, que estos tres hombres se mantuvieron firmes en Dios. Uno de los acertijos de Daniel 3 es dónde estaba Daniel. Él era el líder de este grupo de 4. Daniel había sido el presidente de la Unión Cristiana en la Universidad de Babilonia, con los otros 3 miembros, y fue él quien había liberado a los otros 3. Y tomó decisiones por ellos. Fue él quien subió al estrado y los animó a pararse también. Daniel no estaba en esta circunstancia. Supongo que estaba fuera por negocios para el rey o simplemente no estaba. Y estos 3 están solos ahora, sin su líder, pero la gloria es que Daniel los había guiado de tal manera que cuando él se fue, se mantuvieron firmes. Ahora veamos primero los primeros 7 versículos. Les he dado un título altisonante: dominio totalitario. Es una palabra grande. Hay una máxima de Lord Acton: el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Siempre va a ser cierta, mientras haya poder en la historia humana. El poder tiende a subirse a la cabeza de los hombres cuando se convierten en jefes, cuando se convierten en emperadores, cuando se es el principal. La tragedia es que siendo el principal, cambia la última palabra al revés y comienza a pensar que es Dios, por las palabras en inglés. Y es una de las cosas que le sucede a la naturaleza humana, que la mayoría de nosotros encontramos el poder muy difícil de controlar. Tarde o temprano nos controla. Nabucodonosor era un hombre que se había convertido en el principal y por eso pensó que era el máximo Dios y comenzó a hacer cosas que demuestran que él había cruzado la línea de un gobernante humano para buscar ser un gobernante divino. Comenzó con una imagen o estatua gigantesca, no sabemos cómo se veía. De paso, tengan en cuenta que los arqueólogos creen que han encontrado los restos de a unas 6 millas al sureste del sitio de la antigua Babilonia, en la llanura de Dura, que es solo una vasta cuenca de arcilla plana, con las colinas en la distancia. Encontraron en el medio de ese plano una base de ladrillo de unos 45 pies cuadrados, que es aproximadamente 2/3 del tamaño de esta habitación, y aproximadamente 20 pies de alto, ladrillo macizo, y ha habido claramente algo enorme de pie sobre ella en los días del Imperio Babilónico, pero no hay restos ahora de lo que estaba sobre el pedestal. Si así fuera, esto podía ser visto desde 12 o 15 millas, cubierto con oro, brillando en el sol. El sol naciente brillaría en la cabeza, incluso antes de que el sol saliera desde el suelo, y pueden imaginar esa cosa gigantesca de 90 pies de alto y 9 pies de ancho, muy alto, muy delgado, y
con proporciones no humanas, por lo que puede dudarse si era estrictamente una figura humana. Podría haber sido un obelisco, no lo sabemos. Y aquí estaba esta estatua gigantesca, colocada en la llanura. ¿Cuál era su significado? ¿De qué se trataba? Todo lo que dije es que tenía 90 pies por 9. Pero de hecho no lo medían en pies, eran 60 codos por 6. Quiero que noten la cifra con mucho cuidado. A lo largo de la Biblia, 7 es el número de la perfección. 7 es el número de Dios. 7 significa lo que es completo y perfecto. El número de la Biblia para los hombres es siempre 6. Todos sus esfuerzos siempre fallan para llegar a la perfección. Y por eso el número de hombre es 6. Es por eso que un día vendrá un gobernante mundial a nuestro mundo, cuyo número será 666. Significa la gloria y el poder de los hombres. Y sin duda, esto es lo que este obelisco era. Para eso servía. Pensando en el sueño que tuvo Nabucodonosor, que estudiamos el domingo pasado, de una estatua gigantesca que había visto elevándose sobre él y se le ocurrió una idea, tal vez. Pero ahora fue 20 años después y supongo que si él quería hacer esta estatua del sueño, lo habría hecho mucho antes. Supongo que solo quería producir un símbolo de su poder y su gloria. Todo dictador humano ha querido un símbolo. Es uno de los signos de una dictadura, cuando se está desarrollando un estado totalitario. Necesito mencionar solamente la esvástica para darles una idea del deseo de un símbolo para mostrar poder, que hará que la gente tema. Y creo que no se estaba simbolizando necesariamente a sí mismo, ni siquiera necesariamente a sus dioses. El texto indica que no era un dios, era un símbolo de su poder. Era la encarnación del Estado y su propósito no era solo simbolizar, sino unificar y unir todo el imperio en una ceremonia religiosa que centraría la atención en el poder de Nabucodonosor. Y por eso envió por todo su imperio a todos los príncipes y gobernadores y tesoreros y funcionarios, y todos tenían que venir. Y cuando se reunieron en la llanura, probablemente unos 300.000, dijo, cuando la banda suene, a arrodillarse. Solo a un hombre se le permitió estar de pie cuando la banda sonaba, y ese era Nabucodonosor. Alguien dijo que estaba tan ocupado tocando su propia trompeta que no podía escuchar bien la banda. Bueno, esta era la situación, y el lado serio es que esta es una imagen perfecta de los regímenes totalitarios. El hombre es un animal religioso y tarde o temprano, si un Estado ha de tener el control total de un hombre, debe controlar tanto su alma como su cuerpo. Debe desarrollar su propia religión. Hay dos etapas en las que una nación hace esto. La etapa número 1 es tener una religión establecida en la que todos deben participar en la religión del Estado. Y no hace tanto tiempo, en este mismo país, esto se aplicaba. Y si eres un bautista, te metían en prisión, porque no ibas a la iglesia establecida. Ese es el paso número 1. El paso número 2 no es establecer una religión, sino hacer del Estado una religión y decir que adoraremos al Estado. Y entonces el Estado desarrolla sus ceremonias religiosas, sus himnos. He visto esto que ha sucedido una y otra vez. Sucedió en el imperismo romano, donde solían colocar una estatua del César y decir, inclínense y digan que César es Señor. Y las únicas personas que no lo harían eran los judíos y los cristianos. Los judíos porque decían que Jehová era el Señor, y los cristianos porque decían que Jesús es el Señor. Lo hemos visto en la Alemania nazi en la década del 30. Lo vimos desarrollar todas las ceremonias religiosas, la adoración, Heil. Y lo hemos visto en el comunismo ruso y el comunismo chino. Lo hemos visto todo desarrollado, el simbolismo, las ceremonias religiosas, el intento de unificar a la gente en dedicatorias políticas cuasi religiosas. Y esto es lo que estaba haciendo Nabucodonosor. Por lo tanto, estaba diciendo, no me importa si tienes tus otros dioses. No me importa qué religión practicas en privado, pero aquí en público adoras al Estado de Babilonia y te inclinas cuando tocas la banda. Y por supuesto, la música, al ser algo tan conmovedor y tan impresionante en sí mismo, puede usarse tanto para el mal como para el bien. Siempre debemos tener cuidado de preguntar qué tipo de cosas están sucediendo cuando esta música suena. ¿Qué nos hace hacer? ¿Nos hace más saludables? ¿Personas más sanas? ¿O nos aleja de Dios? Hay un montón de ambos tipos de música en nuestro mundo, hoy haciendo eso. Entonces la banda tocó. Si eres escocés, sabe lo que es cuando escuchas las gaitas. Estás listo para la batalla en un abrir y cerrar de ojos.
Alguien me dijo una vez, cuando escucho una banda de bronces, estoy listo para golpear a alguien muy fuerte. Así que cuando la banda toca, de rodillas. Hay música militar y la gran estatua brilla en la llanura con 90 pies de altura. Algo así como la estatua que es el monumento que se ha levantado en memoria del general de Gaulle, que se eleva en París. Y se postraban cuando pasaba esto. Eso es totalitarismo, y algo así, como 2/3 de la raza humana pueden estar bajo ese tipo de régimen muy pronto, si no ahora mismo. Es aterrador, 1/3 ya está. Bueno, ahora, en esta situación parecía que nadie tenía opción. Y solo para demostrar que Nabucodonosor pensaba que realmente era Dios, decidió tener su propia versión del infierno para los desobedientes. Y tenía un horno ardiente que era su propio infierno privado. Y dijo que si no te inclinabas y adorabas, entonces ahí es donde irías. Aquí hay un hombre que se le ha subido a la cabeza, que es Dios. Pero de las 300.000 personas que están en esa llanura, hay 3 que todavía están de pie. Se necesita valor para mantenerse de pie cuando solo hay 3. ¿Te sientes solo en la oficina? ¿En la tienda? ¿Alguna vez sientes que las presiones sobre ti son demasiado grandes? La próxima vez que te sientas así, solamente di Sadrach, Mesach y Abednego. Y mira qué pasa. 3 permanecen de pie. Y Nabucodonosor de pie él mismo, mirando a su alrededor, o mejor dicho, otros se escabulleron y algunos caldeos que debían haber estado en los puestos más altos del ministerio público, que habían estado muy celosos de estos judíos que obtuvieron los trabajos antes que ellos, informaron de inmediato lo que pasaba. Tal vez Nabucodonosor no estaba lo suficientemente cerca para verlos, pero ellos los habían visto. Por eso vinieron y los acusaron. Permítame decirles un poco sobre estos 3 hombres. Lo fácil que les habría resultado arrodillarse. Todo lo que necesitaban hacer era decirse algo así a sí mismos. Todo el mundo lo está haciendo y no necesito hacerlo en serio. Puedo inclinarme y rezar a mi Dios y nadie lo sabrá. Y después de todo tenemos que vivir y estamos en esta situación y hay cosas que tenemos que hacer para sobrevivir. ¿No pueden verlos argumentando así? Hubiera sido tan fácil decir que todo el mundo lo estaba haciendo e inclinarse ante eso. Después de todo eran muy pocos. ¿Y qué testimonio podrían haber dado al ser diferentes? Nosotros hemos pasado por todos estos argumentos y los hemos usado nosotros mismos, cuando estamos en una situación difícil para argumentar con nosotros mismos. Por simple obediencia, porque simplemente tenemos que hacer eso en nuestro negocio o solo para llegar a alguna parte. Después de todo, quiero ser testigo para ellos, así que tengo que estar entre ellos, tengo que ceder en algún momento. Pero estos 3 hombres recordaron una frase de la palabra de Dios. No debes hacer ninguna imagen e inclinarte ante ella, porque Dios es celoso. Y eso fue suficiente para mantenerlos. Todos los argumentos para ceder se pueden poner en un lado de la balanza y se puede poner un versículo en el otro lado. Y la ecuación está resuelta. Y estos 3 se mantuvieron de pie y fueron acusados por enemigos maliciosos, celosos de su posición. Y la acusación fue triple, 3 cargos de traición. Nabucodonosor, ellos no prestan atención a tu decreto. No sirven a tus dioses, Nabucodonosor. No rinden a tu culto a tu imagen, Nabucodonosor. Y notas la palabra clave en los 3 cargos. Tuyo, tuyo, tuyo. Y para mostrar su malicia, incluso llegaron a decir, Nabucodonosor, estos son los hombres a quienes tú designaste para ocuparse de los asuntos de Babilonia. Tuyo, 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 tú. En otras palabras, se trata de una cuestión de orgullo personal. Y tocó a Nabucodonosor donde le duele. Y su orgullo le dolía mucho. Y estaba furioso, lleno de ira. Mi decreto, y no se arrodillan ante mi imagen, no se inclinarán. Mis dioses y no los adorarán. Y por eso les habló. Es asombroso como les habló a ellos. Les dijo, no puedo creer esto de ustedes. Qué sutil que fue eso. Pensé que eran mis amigos leales, pensé que nos llevábamos tan bien juntos. No puedo creer que esto sea cierto. Qué sutil. Y luego dijo, miren, estoy seguro de que ha habido un malentendido. Vuelvan ahí cuando la banda toque de nuevo, arrodíllense. Piensen que si no lo hacen. Y el último Nabucodonosor no pudo cerrar la boca. En ese momento tuvo que continuar y decir algo. Así que aseguró a esos 3, les dijo, si no lo hacen entrarán en el horno. ¿Qué podrá hacer el Dios de ustedes al respecto? Nabucodonosor desafió a su Dios
y eso los hizo tomar más determinación para seguir adelante. Porque hablar así acerca del Dios era un desafío directo para el Todopoderoso, no solo para Sadrach, Mesach y Abednego, sino para Dios. Así que estos tres respondieron a la acusación con calma y tranquilidad. Nunca he leído palabras más valientes. Y Jesús dijo que cuando estés ante reyes y gobernantes y no sepas qué decir y te acusen, no te preocupes sobre qué decir. El Espíritu Santo te dará las palabras. Y el Espíritu Santo les dio las palabras aquí. Lo primero que dijeron fue: Nabucodonosor. Ahora se dan cuenta de que no fue rey de reyes, ese era el título, ni siquiera su majestad, sino, oh Nabucodonosor. Es como decir, oh Juan Pérez. ¿Ven lo que decían? Están diciendo, desafías a Dios, Nabucodonosor. Y eres solo un hombre, solamente un hombre. Oh Nabucodonosor, ni siquiera un título. Y luego dijeron, no tiene sentido discutir más, lo tenemos decidido. No ha habido malentendidos. Sabíamos lo que estábamos haciendo, sabíamos a qué nos enfrentábamos y no lo hacíamos, y no hay más discusión. Nabucodonosor, queremos decirte esto, que nuestro Dios puede librarnos de ti o de cualquier cosa en absoluto, y nos librará. Tremendo coraje y fe. Y luego vino la declaración más maravillosa de todas. Y no voy a decir mucho al respecto en esta etapa. Quiero hablar más sobre eso en el final de lo que tengo que decir esta mañana. Porque creo que es la frasecita más maravillosa del Antiguo Testamento. Por pura fe, solo 3 palabras que requieren una fe tremenda para decirles. Pero si no. Pero si no. Eso no alterará nada. ¿Ves? Estos no eran cristianos de conveniencia. Estos no eran personas que eran piadosas para aparentar. Estas eran personas que harían lo correcto, incluso si no dejara ganancia. Y ese es el tipo de personas que Dios quiere. Pero si no nos libra, no hace ninguna diferencia para nuestra lealtad a Dios. Nuestra fe en Dios y nuestra lealtad no dependen de que Él nos haga el bien o nos saque de problemas. Es porque Él es Dios, que confiamos en Él. Pero si no, te hacemos saber, Nabucodonosor, aún así no nos vamos a inclinar. Es una declaración tremenda. Como digo, voy a volver a eso en un momento. Ellos entenderían las palabras: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me haga. Eso es lo que estaban haciendo. Nabucodonosor se enojó tanto que cuando extendió sus manos al horno se sentía frío. Y quería que el horno estuviera tan caliente como él. Estaba tan lleno de ira y tan furioso con estos tres que lo desafiaron y se referían a él como un hombre, Nabucodonosor, y simplemente no aceptaban su decreto en absoluto. Y aquí había 3 hombres de todo el imperio que él no podía controlar. Debe haber sido el enloquecedor. Así que mandó calentar el horno 7 veces más caliente. ¿Cómo lo harían? Bueno, normalmente queman madera en él, pero como saben, hay aceite y betún en ese área y lo usaban para unir sus ladrillos. Lo sabemos. Y al poner aceite y betún en el horno se incendiaría de verdad. No que se pusiera terriblemente caliente. ¿No hace tonterías la gente cuando pierde los estribos? Porque era lo peor que podía hacer. Debería haber enfriado el fuego si quisiera torturarlos, pero calentarlo significaría que morirían muy rápido y también significaría que sus mejores soldados también morirían. Qué tonto se ve este hombre. Es un matón, y es un cobarde, y ha perdido los estribos, y está haciendo cosas muy tontas. Pero eso es lo que sucedió. Pasemos ahora a la tercera parte de la historia, la liberación milagrosa. Era una especie de horno de cal, en forma de colmena, probablemente lo hayan visto, con una abertura en la parte superior y luego una abertura en el costado para sacar la ceniza, y así quedarían atados y tendrían que trepar por encima de esa parte, con todas las llamas saliendo por arriba para meterlos. Y ahí es cuando los soldados murieron. Pero tenían tanta prisa que ni siquiera se molestaban en desnudarlos. Los ataron con cuerdas y simplemente los tiraron directamente. Pueden pensar que solo ocurrió un milagro, pero no fue solo uno. Fue una serie de ellos. ¿Pueden imaginar sus sentimientos cuando cayeron por la boca de ese horno llameante? Más tarde, Nabucodonosor iba a decir que ellos entregaron sus cuerpos a su Dios. Es una gran frase. Entregaron sus cuerpos a su Dios. Fueron arrojados, y Nabucodonosor corrió hacia un lado para verlos ir, y tendría que agacharse y mirar por la abertura para verlos arder.
¿No es eso interesante? Cuando la imagen estaba siendo el centro de atención, todos estaban inclinados, pero Nabucodonosor estaba de pie. Ahora todo el mundo estaba de pie y Nabucodonosor se inclina. Y hay alguien adentro en ese horno al que él se inclina, aunque no lo sabe. El drama, ¿no es tremendo? ¿Qué estaba sucediendo dentro del horno? Bueno, por un lado sus cuerdas se estaban quemando. Las cuerdas que los habían atado se estaban quemando. Hasta que cayeron. Y nada más se quemó. Ni la ropa, ni siquiera el cabello. Y eso realmente se quema primero. Si alguna vez han tenido un chorro de gas que se enciende y está enfrente de tus ojos y tus cejas y la parte delantera de tu cabello se va. Trabajé en un laboratorio y lo sé. Pero no se chamuscó ni un cabello. Y cuando salieron ni siquiera podía oler humo en ellos. Pero eso no fue solo el milagro. Cuando Nabucodonosor se inclinó para mirar dentro, vio a 4 hombres. Isaías había dicho, no mucho antes, cuando pases por las aguas, estaré contigo. Cuando pases por el fuego también. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ahora, Nabucodonosor, en su propio idioma y apariencia, dijo, parece un hijo de los dioses. No podría haber dicho mejor que eso. Y tengo que ser honesto y decir que no podemos presionar esto con demasiada fuerza en cualquier dirección. Puede haber sido un ángel, como dijo Nabucodonosor, más tarde dijo que era un ángel que estaba con Daniel en el foso de los leones, o puede, y bien podría haber sido, el mismo hijo de Dios con ellos. No creo que nadie pueda decir dogmáticamente quién fue. Una cosa es muy cierta. Alguien del cielo estaba en ese horno. Una figura sobrenatural era ese cuarto ser. Y así Nabucodonosor tuvo que decir, Dios, su Dios, es un Dios más alto que el mío. Y estaba tan asombrado que los llamó y salieron, y ya saben el resto de la historia. Los reivindicó totalmente y alabó a su Dios. Y los alabó porque confiaban en su Dios. Los elogió por ser desobedientes, los alabó por entregar sus cuerpos y luego hizo un decreto reverso que los protegería por el resto de sus vidas. Y típicamente despótico, dijo, a partir de ahora, cualquiera que diga una palabra contra este Dios sufrirá 2 cosas. Les diré literalmente lo que dijo, porque nuestras versiones en inglés a menudo son demasiado agradables. Primero, romperé su cuerpo en pedazos. Y en segundo lugar, usaremos su casa para vaciar nuestros baños. Es una de las formas comunes de degradar y hacer que alguien sea repugnante a los ojos del público. Y él dijo, eso es lo que haremos si hablan en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. A esta pobre gente en ese imperio les deben haber lavado el cerebro. Simplemente no sabían qué hacer. No podían complacer a este hombre, Nabucodonosor. Todos tuvimos que inclinarnos ante esta imagen y ahora no podemos decir nada sobre aquel. Y puedes entender que esto es lo que sucede cuando los dictadores comienzan a hablar sobre religión. Pobre Nabucodonosor, todavía está a cargo. ¿Notan eso? Él no se inclina ante Dios. Los está elevando a su propio nivel. Lo que debería haber hecho era postrarse ante ellos, como le había hecho a Daniel una vez. Pero en su lugar dice, voy a llevarlos a mi nivel. Los ascenderé y les daré un aumento de salario. No se humilló. Él los levantó. Y por eso aún no se había convertido. Todavía hablaba de su Dios, no del mío. Encontraremos el próximo domingo por la mañana en el capítulo 4 que tuvo que perder la cordura antes de convertirse y tuvo que ser humilde hasta el polvo, así que escarbó en la hierba con garras como un animal, antes de darse cuenta de que Dios es Dios. Pero esa es otra historia para el próximo domingo. Paso ahora al texto del que quiero hablar, no mucho, pero con profundidad. Pero, sí, no. Dios libró a estos 3 de las llamas, pero el simple hecho de que es que han pasado muchas más veces en las que Dios no ha liberado a su pueblo de las llamas que las ocasiones en que sí lo hizo. Y surge la importantísima pregunta que quiero abordar esta mañana, porque sé que es importante para ustedes tanto como es para mí. ¿Por qué Dios libra en ciertas situaciones y en otras no? ¿Por qué Dios cura a algunas personas y a otras no? ¿Es arbitrario? ¿Nos escoge a dedo? ¿O es porque nos falta fe?
Aquellos que no se hayan entregado y no sanó, o los que fueron llevados a la muerte como mártires, ¿carecen de fe? ¿Cuál es la respuesta a este problema? Y es un problema que se me pregunta casi todas las semanas. Vamos a tomarlo de la palabra de Dios. ¿Por qué libra a Dios en algunas situaciones y no en otras? Me pregunto si conocen este librito aquí. Es un ejemplar bastante antiguo. No sé si se puede comprar hoy. Pero si hubieran estado vivos en la época victoriana o antes, esta habría sido su lectura dominical, además de la Biblia. Este fue un libro que muchas familias cristianas leyeron y es un librito llamado El Libro de los Mártires, de Fox. ¿Cuántos de ustedes tienen este libro? Acabo de recoger este libro ayer y lo primero que vi es un pequeño frente coloreado, de alguien siendo quemado en la hoguera por Cristo. Pasé las páginas y encontré a alguien más, quemado vivo en una plancha de hierro. Un santo que había pasado por cosas terribles, soportó esas torturas con tanta fortaleza y perseverancia que se ordenó que lo sujetaran a una parrilla con un fuego lento debajo de ella. Pero su asombrosa constancia y su serenidad de semblante dieron a los espectadores una idea tan exaltada de la dignidad y la verdad de la religión cristiana que muchos se convirtieron de inmediato. Y mantuvo su sentido del humor hasta el final. Porque dijo, este lado está lo suficientemente asado como para ser comido para todos los que lo desean. Y bueno, así que le dieron vuelta y lo asaron al otro lado. Y luego, alegremente, levantó los ojos al cielo con tranquilidad y entregó su espíritu al Todopoderoso. Eso sucedió el 10 de agosto de 1258. Lawrence era su nombre. Cambio de hoja. Y me encuentro a John Hus. Lo mismo, el 6 de julio lo llevaron a los suburbios de Constance para ser quemado vivo. Cuando llegó al lugar de ejecución, cayó de rodillas, cantó varios salmos, miró al cielo y dijo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Paso más páginas, y lo hice casi al azar. Encuentro el martirio de William Fleur. Los troncos se apilaron a su alrededor e inmediatamente gritó, oh Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y repitió estas tres palabras 3 veces cuando la violencia del humo le quitó el habla. Sus partes inferiores del cuerpo se consumieron en un tiempo considerable, antes de que las demás se afectaran mucho. Sin embargo, el verdugo terminó su miseria dándole un violento golpe en la cabeza. Voy a Oxford hoy y encontrarán un monumento en el medio de la calle donde Latimer y Ridley fueron quemados hasta morir. Y donde Latimer le dijo al joven Ridley que lo consolara mientras se encendían los fuegos. Esté de buen ánimo, señor Ridley, y manténgase hombre. Este día encenderemos una vela por la gracia de Dios en Inglaterra, y confío que nunca se apagará. Pasamos más páginas, y está el martirio del arzobispo Cranmer. Justo antes de su muerte, firmó un papel renunciando a sus convicciones. Pero cuando llegó el momento de ser quemado, tomó la mano que había firmado esa retracción y la sostuvo en las llamas hasta que se quemó toda, reducida a nada. Y murió confiando en Dios. Y así continúa. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué? Esta semana busqué la respuesta en la Biblia. Y no la encontré en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Encontré un pasaje en el Nuevo Testamento donde se menciona a Sadrach, Mesach y Abednego, pero no por nombre. Encontré un pasaje en Hebreos 11 donde habla de los héroes de la fe. El tiempo no alcanza para enumerarlos a todos. Taparon la boca de los leones. Bueno, eso sale del libro de Daniel. Y apagaron el poder del fuego impetuoso. Y creo que se está refiriendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Allí dice que, por fe, estos héroes escaparon de la muerte. Escaparon del filo de la espada. Pusieron reinos en fuga. Y luego leí en ese mismo párrafo, para mi asombro, algo que me golpeó que nunca antes me había golpeado. Dice que por fe escaparon del filo de la espada y fueron asesinados por la espada. Es asombroso. Fe para ser asesinado por la espada, Y sigue en el mismo párrafo. Algunos fueron aserrados y apedreados y vagaron por los lugares de la tierra. Y dijo que todos estos fueron probados por fe. ¿Y saben que me doy cuenta, más plenamente que nunca, de que necesitas fe así para morir, de esa manera?
tanta como para ser salvo también. Que necesitas fe para estar enfermo, así como para estar sano. Y comencé a preguntar qué requiere mayor fe y no pude responder esa pregunta. ¿Fe en que Dios librará? ¿Te permitirá escapar del filo de la espada o la fe para creer que Dios te matará con una espada? Fe. ¿Es esta fe? Entonces volví a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dijeron, Él nos librará de tu mano, lo va a hacer. Y luego dijeron, pero si no lo hace, es una contradicción aquí, estaba su fe vacilando. Y luego vi algo que me vino con tremenda fuerza. Les dije que el lunes pasado fui a un hospital a 20 millas de aquí para ver a un hombre de 40 o 41 años que se estaba muriendo de cáncer. Apenas se mantiene vivo ahora con alimentación por goteo de alimentos líquidos. Tiene una hermosa esposa y 2 niñas pequeñas que va a dejar atrás. Fue uno de esos momentos sagrados en los que no tienes nada para decir. Yo solamente quería escuchar. Este hombre dijo, el Señor o me quitará el cáncer del cuerpo, o me sacará de mi cuerpo y así me curará. De una manera u otra. Eso requiere una fe tremenda. Es una fe doble. No es solo fe para ser curado, es fe para estar enfermo. Es lo que Nabucodonosor dijo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos cedieron sus cuerpos. Y si exiges que Dios haga una cosa con tu cuerpo y no otra, no cediste tu cuerpo. Creo que se requiere de ambos tipos de fe. Sadrach, Mesach y Abednego rindieron sus cuerpos a Dios, sin saber si Dios se glorificaría liberándolos de las llamas o liberándolos de su cuerpo. Pero los liberó. Y estaban muy seguros de ello. Creo que eso da una mayor perspectiva de las cosas. Hay momentos en los que Dios nos dice, quiero que tengan fe para ser liberados de esta manera, por la seguridad física o por la salud. Y hay otras veces en las que dice, quiero que creas y confíes en mí, para librarte de esta manera. Y cuando volví a Hebreos 11, encontré que los que fueron librados de sus enemigos por la muerte, y al ser muertos con la espada, se dijo algo de esas personas que no se dijo de las otras. Se dijo de aquellas personas que el mundo no era digno de ellos. Qué honor daba Dios a los que eran muertos a espada. Eran demasiado buenos para que el mundo los retuviera. ¿No es increíble? Demasiado buenos para el mundo, y así Dios los tomó. De quien el mundo no era digno. Y sigo leyendo en Hebreos 11 y sigo leyendo en Hebreos 12, mirando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Jesús, a los 33, se enfrenta a la muerte. Y él sabía lo que era tener la lucha de querer ser salvado. Y dijo, Dios, si es posible, pasa esta copa de mí. Y fue él quien dijo que todo es posible con Dios. Pero tuvo la batalla y luego salió adelante. Y entonces dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y el énfasis no está en la palabra voluntad, sino en la palabra hágase. Esto no es resignación. Lo que tenga que ser, que sea. Esa resolución, lo que se hará, se hará. Es creer que Dios puede glorificarse a sí mismo y cumplir su plan y propósito de más de una manera. Y decimos, Señor, tenías que librarnos de esta manera. Y Dios dice, me glorificaré a mí mismo. Entonces llegas al punto, con ese gran hombre de Dios, Job, que dijo esto, aunque me mate, todavía confiaré en él. Estos tres tenían fe. Sepas, Nabucodonosor, que nuestro Dios es capaz, pero lo haga o no, confiamos en él. Y no nos inclinaremos ante nada ni ante nadie. Oremos. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Señor, nos ponemos en tu mano y luego te decimos qué hacer con nuestros cuerpos. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, y la gloria de tu nombre. Te alabamos por esos que has rescatado de las llamas. Te alabamos por los que murieron en las llamas. Y todos estos son probados por la fe, hasta que seamos hechos perfectos. Jesús dijo, no temas a los que pueden matar tu cuerpo. Hay otro lago de fuego que debes temer, donde el cuerpo y el alma se destruyen. Señor, guárdanos, líbranos de tu cuerpo y alma de la manera que tú elijas.
Y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá